Hola, hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la intubación endotraqueal. Podemos decir que cada vez que el personal de salud se enfrenta a un paciente en paro respiratorio o con dificultad respiratoria, uno de los objetivos principales es asegurar que la vía aérea se encuentre permeable. Con esta permeabilidad, facilitaremos las maniobras para el intercambio de gases y de esta manera evitaremos las complicaciones que surgen de la falta de ella. Muchas veces se piensa que la respuesta primaria frente a un problema de vía aérea debe ser únicamente intubación endotraqueal, dejando a un lado los procedimientos básicos para garantizar los mecanismos esenciales de oxigenación y ventilación. Pero debemos recordar entonces que las vías artificiales tales como la intubación endotraqueal son un complemento importante, pero estos no reemplazan a una respuesta primaria. Entonces, para empezar, ¿qué es la intubación endotraqueal? Esta es una técnica invasiva que se realiza con frecuencia en los servicios de urgencia y urgencias extrahospitalarias. Está utilizada cuando se necesita aislar y permeabilizar la vía aérea del paciente. Esta se realiza mediante la introducción de un tubo endotraqueal en la tráquea a través de la boca o la nariz. En la mayoría de las situaciones de emergencia se coloca a través de la boca. Para dar paso a esta técnica tendremos una serie de indicaciones, las cuales serán un Glasgow menor a 8 puntos, una imposibilidad de asegurar la permeabilidad de la vía aérea, mantener la vía respiratoria abierta con el fin de administrar oxígeno, medicamento o incluso anestesia, apoyar la respiración en ciertas enfermedades tales como neumonía, enfisema, insuficiencia cardíaca, colapso pulmonar o incluso un traumatismo grave, al igual que eliminar los bloqueos de las vías respiratorias. Por otra parte, también existen contraindicaciones, las cuales van a ser obstrucción total de la vía aérea superior o pérdida completa de los puntos de referencia faciales, y estos se pueden deber a traumatismos. Para la intubación endotraqueal, hoy en día existen diversos dispositivos los cuales nos ayudarán en la técnica, cada uno, claro, con sus ventajas y desventajas. Pero hoy solo mencionaremos 3 dispositivos, los cuales son el tubo endotraqueal con aspiración subglótica y la mascarilla laríngea. Cada uno de ellos los iremos viendo un poquito más adelante. En el manejo de la vía aérea, la elección del dispositivo óptico que nos permite obtener una buena visualización glótica se hace de forma minuciosa. Aquí tenemos que analizar las características de cada paciente y el escenario al que nos enfrentamos. Un tubo traqueal es un catéter que se inserta en la tráquea con el propósito de establecer y mantener una vía aérea permeable, al igual que asegurar el adecuado intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Como lo habíamos mencionado anteriormente, un tubo endotraqueal es un tipo específico de tubo traqueal que casi siempre se va a insertar a través de la boca o bien orotraqueal o a través de la nariz, nasotraqueal. La mayoría de los tubos endotraqueales hoy en día están compuestos por policloruro de vinilo, al igual que silicona, látex o incluso acero inoxidable. Estos se caracterizan por tener un manguito inflable que sirve como sello para la tráquea y los bronquios, contra fugas de aire y la aspiración de contenido gástrico, sangre, secreciones y otros fluidos. Uno de los puntos de gran relevancia en este tema es que el principal factor de riesgo para neumonía asociada a ventilador, o bien en sus siglas NAV, es el tubo endotraqueal. La intubación aumenta el riesgo de neumonía de 6 a 21 veces más por procesos patogénicos que incluyen una colonización de la orofaringe, al igual que de los senos paranasales. Puede haber una acumulación de secreciones por encima del globo del tubo endotraqueal. Y para contrarrestarlo se han implementado estrategias preventivas con eficacia demostrada. Dentro de estas medidas o bien estrategias preventivas se encuentra la aspiración subglótica. Esta consiste en la aspiración de secreciones acumuladas en el espacio subglótico a través de un orificio situado por encima del balón del neumotaponamiento del tubo endotraqueal, al que se accede por una luz de aspiración subglótica específica.
Y bien, el objetivo es disminuir la cantidad de secreciones que podrían pasar entre el balón y las paredes de la tráquea, ya que este es el principal mecanismo patogénico de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Este es un tubo endotraqueal con balón y lumen doble que permite la aspiración de secreciones subglóticas según sea necesario. Se utilizarán tubos endotraqueales que contengan un orificio dorsal por encima del balón del neumotaponamiento en los pacientes que se prevé una intubación de más de 72 horas. Sin embargo, la utilización de los tubos endotraqueales con una luz para la aspiración de secreciones subglóticas precisa más investigación, ya que algunos estudios han demostrado disminuir la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica, pero sin disminuir la estancia en la unidad de cuidados intensivos e incluso la mortalidad. Aún así, se recomienda, si es posible, utilizar estos tubos endotraqueales con una luz para la aspiración de secreciones subglóticas, ya que esta medida cuenta con un nivel de evidencia alto y es una recomendación fuerte según el CDC, Centers for Disease Control and Prevention, como componente esencial de los cuidados de enfermería al paciente crítico. Y por último, hablaremos de la mascarilla laríngea, la cual es un dispositivo supraglótico. Esta se utiliza para ventilar y también como ayuda en la intubación endotraqueal, ya sea ciegas o guiada. A partir de ella se decidió crear un nuevo sistema de manejo de la vía aérea que tuviera mejores características para poder intubar a los pacientes y que no requiriera manipulación de la cabeza y el cuello. Basado en diversos estudios radiológicos y de laboratorio, se llegó a la creación de esta mascarilla laríngea de intubación, la cual se encuentra disponible en clínica desde el año de 1997. Entre sus ventajas encontramos que es un aditamento no invasivo con cambios mínimos a nivel pulmonar, al igual que existen cambios mínimos en la fisiología cardiovascular. Es menos contaminante, se reduce la incidencia de laringoespasmo, su periodo de recuperación posanestésica es breve y la resistencia al flujo de aire es menor que el tubo endotraqueal. En la posición correcta de la mascarilla laríngea, su parte superior descansa detrás de la base de la lengua, mientras que la punta ocupa la hipofaringe, ubicándose sobre el esfínter esofágico. El éxito de la inserción y la capacidad de ventilar se comprueban observando los movimientos de la pared torácica y la presencia de la curva de capnografía durante la ventilación manual asistida. Y bueno, para finalizar, algunos de los cuidados específicos en la intubación endotraqueal son la correcta higiene de manos, el colocar el material necesario cerca de la persona a quien va a intubar al paciente, esto con el propósito de mantener lo mínimo posible la manipulación inadecuada de los materiales y así evitar llegar a contaminarlos. Otro cuidado es explorar la cavidad bucal y retirar prótesis dentales o incluso cuerpos extraños si es que las tuviese. Monitorizar constantes vitales del paciente, controlar su saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial e incluso capnografía. Colocar al paciente en decúbito supino y alinear la vía aérea superior. Para ello se deben tener en cuenta 3 puntos, los cuales vamos a alinear en 3 ejes: el eje oral, el faríngeo y el laríngeo. En pacientes traumatizados se considera adecuada la inmovilización cervical de forma manual, esto con ayuda de un collarín semirrígido una vez conseguida la intubación. Y en caso de que se presentara alguna desconexión accidental, debemos evitar dejar al paciente sin oxigenación por más de 30 segundos. Deberemos oxigenar manualmente mediante mascarillas o incluso algún reservorio e intentar nuevamente la intubación.